sin duda una necesidad de la sociedad. Hoy vamos a seguir con un tema que es muy interesante, que es muy importante y que nos han pedido que podamos seguir. Tiene muchísimas aristas porque si hay un sector que necesitamos cuidar hoy en esta sociedad y que está viviendo quizás de manera más agresiva este confinamiento al que estamos obligados por la contingencia, sin duda son los menores de edad. Son los adolescentes también. Y bueno, quiero agradecerle muchísimo a Olga Esquivel, que desde el principio dijo yo quiero. Ella encabeza el CIPINA en el Estado de México y es una mujer de siempre, no de ahora. No, por fortuna los cargos no hacen a las personas, las hacen sus convicciones, su compromiso. Gracias, Olga, porque desde el principio dijiste yo quiero estar y propuso, hizo, y bueno, pues ya estamos aquí en una segunda ocasión contigo. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle también a Nayeli Pérez su participación y desde luego a la diputada local Ingrid, tu apellido es Chmelensky. Chmelensky, diputada, sí. Chmelensky, va, ustedes disculparán. Bueno, pues muy bienvenidas. Voy a iniciar ya sin más preámbulos. Vamos a escuchar a nuestras expertas presentándoles a Ingrid. Ingrid es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Cuenta con un máster en Estudios Políticos aplicados por el Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España, y una maestría por la Universidad del Valle de México en Administración Pública, y actualmente es doctorante en el mismo tema. Yo sí creo que la política y que el servicio público sí tiene ciencia. Me da mucho gusto, Ingrid, que seas una mujer que tiene pies y cabeza, que tienes un gran compromiso social, pero que te has preparado también. Y ella ha trabajado en el Poder Legislativo como diputada federal, en la administración pública ha participado en el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, en el Valle de México, como regidora en 2003, y actualmente es diputada local en el Congreso local de nuestro estado. Ingrid, este es tu espacio, muchas gracias, muy bienvenida. Adelante. No, al contrario, diputada, agradecerte enormemente esta invitación y sobre todo resaltar la gran actividad que lleva a cabo 50+1 capítulo Estado de México que tú dignamente representas. Y pues por supuesto para mí es un orgullo el compartir este espacio también con Olga Esquivel, secretaria ejecutiva de SPINAC, una mujer súper trabajadora, comprometida siempre y que siempre está muy atenta a todas las necesidades y situaciones que se presentan en el Estado, así como a la maestra Nayeli Pérez. Muchísimas gracias, maestra, de verdad, y para mí es un orgullo poder compartir nuevamente este espacio. Como sabemos, la situación de las niñas, niños y adolescentes en México es muy preocupante en todo el país. Ustedes podrán recordar el caso de Fernandito, un niño de 5 años que perdió la vista luego de que su madre le sacara los ojos de la ciudad de Nesa. O de Owen, un niño de 5 años que brutalmente fue golpeado por su pareja sentimental de su madre y lo atendieron en el Hospital Regional de Tlalnepantla de Licemí. Luego de quedar fuera de peligro, Owen fue trasladado a un albergue en el DIF de Toluca y el caso de Owen conmovió a muchas personas a nivel nacional e internacional y ofrecieron su apoyo al menor e incluso querían adoptarlo. Y hay otros 2 casos que ilustran mucho la realidad de México, que pareciera que está normalizado esto, que cada vez la sociedad acepta un tipo de conductas lacerantes para nuestros niños. Apenas el pasado 13 de mayo se dio a conocer el grave estado de salud de una menor que había ingresado al hospital de Zumpango, la cual presentaba múltiples lesiones en diversas partes del cuerpo, así como un estado de desnutrición, daños ocasionados por su madrastra, y lamentablemente la niña falleció. Esto nos indica que la violencia que se vive en las calles ahora también se vive en un círculo social más íntimo como es la familia. En julio del año pasado, la UNICEF publicó un informe donde la violencia contra los menores de edad en nuestro país se identificó en los 5 lugares donde sufren mayor violencia, y es en el hogar, en la comunidad, en la escuela, en las instituciones y ahora en el entorno digital. Pero solamente me gustaría concentrarme en 3. En el hogar, en la comunidad y en el entorno digital. En el hogar, la violencia adopta muchísimas formas, como el maltrato físico, de los cuales encontramos golpes, zarandeos, quemaduras o lesiones, abuso sexual, maltrato emocional, el descuido.
Y de acuerdo con el informe, en México, el 63% de las niñas, niños entre 1 y 14 años han experimentado al menos una forma de disciplina violenta durante este último mes, y la práctica de castigar de manera física severa, la experimentación al menos del 6% de las niñas, niños del país. Como se podrán dar cuenta, estos datos son altísimos. Otro dato muy relevante que está sucediendo en México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, de acuerdo con la OCDE. Y desde hace 5 años, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública empezó a contabilizar la agresión sexual cometida contra menores de 15 años, los datos de este delito no han dejado de crecer, así como los feminicidios cada vez van en aumento. Quisiera decir que esto ocurre solo en determinados lugares, pero la verdad es que es algo generalizado y adicional a que lamentablemente aún no podemos conocer la verdadera dimensión del problema, debido a que la mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa de estigma, el miedo o la falta de confianza en las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen a que no se denuncien muchos casos. Por ello, las mamás y los papás pues deben de estar muy atentos a un menor cuando sufre una agresión. De entrada, debe de haber una relación de confianza. Cuando un niño tiene un cambio de conducta y se altera su rutina, deja de comer, no duerme, es irritable, actúa de forma extraña, y entonces debemos de preguntar qué pasa. Respecto a la violencia en la comunidad, hablamos principalmente de homicidios, lesiones y desapariciones. En este caso se registran en promedio 4 homicidios diarios de niñas, niños y adolescentes, donde el 56% de los homicidios fueron ocasionados por el uso de arma de fuego. Ahora, con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se sabe que de las personas reportadas como desaparecidas o extraviadas en el país, el 16% son menores, y de los cuales el 60% son mujeres. Esto es alarmante, y prácticamente más de la mitad de los menores desaparecidos son mujeres. Con respecto al entorno digital, y ayer hubo una ponencia en este sentido, diputada, muy retroalimentativa para todas. Si bien ofrece oportunidades ilimitadas para la comunicación, el comercio, el aprendizaje, la libertad de expresión y el desarrollo, también puede hacer que los niños sean más susceptibles de sufrir daños en línea o fuera de ella, adicional a la pérdida de su propia privacidad. Por ejemplo, los casos de niños que han sido impulsados casi al suicidio por el acoso cibernético, o cuyas niñas, su exnovio creó un perfil en las redes sociales con imágenes de desnudos que él mismo le obligó a hacerse. Se estima que jóvenes de 15 a 24 años, que es el grupo de edad más conectado en el mundo, los niños y adolescentes menores de 18 representan aproximadamente 1 de cada 3 usuarios de Internet. Y se estima que a nivel nacional el 25% de las y los adolescentes entre 12 y 17 años vivió alguna forma de ciberacoso durante el 2015. Y ahora, cuando millones de niñas, niños y adolescentes están tomando sus clases en casa y recurren a la tecnología digital para realizar sus actividades, ¿cómo nos podemos asegurar que estén a salvo de estos posibles riesgos en Internet? Porque detrás de la pantalla no todo el mundo es quien dice ser. Y es el caso del grooming. Personas que con perfiles falsos y a través de las redes sociales o foros de juegos anónimos se comunican con nuestros niños para nuevas formas de abuso y explotación infantil. Eso es algo que menores y adultos en ocasiones pasamos por alto. Por lo que todas estas formas de violencia a la que los menores están expuestos tienen grandes consecuencias para su desarrollo, y los efectos pueden ser inmediatos y durar toda la vida. Porque para los especialistas, aquellos adultos que sufrieron tratos abusivos o descuido en la infancia corren el mayor riesgo de cometer o sufrir actos de violencia, depresión o comportamientos sexuales de alto riesgo y drogas, entre otros. Por ello debemos de estar al pendiente de los factores que incrementan el riesgo de sufrir la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Y entre ellos es el que exista la violencia de la pareja. Tenemos que acabar con la violencia intrafamiliar. Que la legislación de la entidad
no contemple sanciones frente al maltrato infantil, el grooming u otras formas de violencia del entorno digital, especialmente para proteger a la niñez. Ahí tenemos una gran labor que hacer. Que nuestros menores y adolescentes sufran alguna discapacidad o padezcan una enfermedad degenerativa. Ellos tienen 4 veces más posibilidades de sufrir un trato abusivo o un descuido. Pero ¿cómo podemos prevenir, atender y proteger la violencia de nuestras niñas, niños y adolescentes? Eso es lo verdaderamente importante y es un reto demasiado grande en donde todas y todos debemos de trabajar, y quienes están al frente de las instituciones de protección de la niñez y quienes estamos y tenemos una representación popular, pero a su vez también pues la propia sociedad. Por eso debemos de informar, enseñar y apoyar a los padres y madres y cuidadores sobre las estrategias de crianza positiva y saludable. Que en nuestras escuelas se brinden los conocimientos y aptitudes en las niñas y niños del cuidado y respeto de su cuerpo, para que sepan conocer situaciones abusivas y enseñarles aptitudes sociales para proteger y relacionarse de forma positiva. Estamos en una situación alarmante y por ello debemos de aumentar las inversiones dirigidas a la infancia, porque México es de los países que menos inversión pública en la niñez realiza en América Latina respecto al PIB, con el 3.9%. Por debajo de países como Uruguay, Nicaragua o El Salvador, esto de acuerdo a la CEPAL. Tenemos que fortalecer a las procuradurías municipales, ya que es innegable la posición que ocupan en la protección de los menores de edad. Ante el alza de violencia intrafamiliar, su labor se convierte en esencial e indispensable para la protección de las niñas y adolescentes. La detección oportuna del maltrato infantil es un paso también esencial para la protección efectiva de sus derechos. Y allí el sector salud, educación, seguridad pública, justicia y asistencia social tienen una función crucial en el abordaje del maltrato infantil. El cierre de las escuelas por la pandemia a nivel nacional también ha interrumpido la educación en toda una generación. Por la experiencia de aislamientos en los lugares, sabemos que especialmente las niñas en edad escolar que no van a la escuela durante largos periodos de tiempo tienen muchas menos posibilidades de regresar cuando se reanudan las clases, por lo que el gobierno federal deberá de integrar controles en las becas de Benito Juárez para que los padres o tutores, como beneficiarios indirectos, garanticen la culminación de la educación básica de manera particular. Y sobre todo en aquellas niñas que están en situación de abandono. Así como también tenemos que fortalecer en el plan, fortalecer en plan y programas educativos de educación básica, pero sobre todo de seguridad cibernética por parte de los gobiernos estatales. Tenemos que generar y fortalecer campañas de concientización en las escuelas de educación básica, como temas como el ciberbullying, el grooming, el sexting, el ciberacoso o la pornografía infantil. Pero sobre todo el sector educativo debe de atender la educación que no sea discriminatoria. ¿Cuántos de nuestros niños y adolescentes cuentan con una computadora o una tableta para estar atentos a sus clases y no se puede permitir que la educación sea discriminatoria? Creo que nuestra labor consiste en mitigar los daños y ampliar las posibilidades que la tecnología digital hace posible, por lo que es necesario proporcionar a nuestros menores un acceso asequible a los recursos en línea, desarrollar estrategias que faciliten que los padres u otros cuidadores desarrollen capacidades necesarias para mediar de manera positiva el uso de tecnologías de la información. Tenemos que adoptar y aplicar el marco estratégico de We Project Global Alliance, que ha sido adoptado por 70 países, el cual fue diseñado para combatir la explotación sexual en línea. Además de impartir la alfabetización en línea para mantener a nuestros niños informados y comprometidos y más seguros. Quiero informarles que el día de hoy se aprobó un acuerdo en el Congreso del Estado promovido por su servidora para exhortar a los gobiernos municipales a que mantengan en operación los servicios de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de salvaguardar los derechos de este sector de la población durante la contingencia sanitaria, aun cuando estas están consideradas dentro de las actividades esenciales, como lo ha señalado el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de marzo del 2020.
Contrario a la lógica, se ha reportado un cierre parcial de al menos 46 de estas procuradurías, o incluso no se cuenta con el personal para brindar atención a los menores en situación de riesgo. Esta institución, por lo que hoy más que nunca debe estar fortalecida para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. No me queda más que agradecer la invitación a este foro, reconocer el esfuerzo y el trabajo de 50+1, capítulo Estado de México, y a la diputada Ana Lilia Herrera por promover este tipo de esfuerzos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes en México, así como las aportaciones de cada una de las panelistas que sin lugar a dudas va a ser muy enriquecedor poderlas escuchar. Muchas gracias a todas y a todos. Ahí voy otra vez a hablar sin micrófono. Al contrario, Ingrid, muchas gracias por tu participación. Sabemos que te tienes que retirar porque tienes otro foro virtual. Les digo que esta realidad virtual ya nos avasalló y qué bueno porque nos gusta estar activas. Fíjate que nos quedamos con este tema pendiente, esta laguna legal y muchas otras que ya Olga también ha señalado en otros momentos, y ojalá podamos armar un grupo plural de trabajo de la mano de las autoridades estatales, de la mano de especialistas, pues para que nuestro marco legal pueda tener la fortaleza necesaria, no solamente para sancionar, sino también para prevenir y para atender lo más valioso que tenemos, que sin duda es la niñez de nuestro estado. Así es. Pues cuentan con una aliada para poder realizar todos los trabajos correspondientes. Sabemos que es un trabajo en conjunto de los 3 órdenes de gobierno y que esto solas o solos no se puede hacer, ¿no? Y requerimos también del apoyo de la sociedad civil para poder llevar a cabo acciones puntuales. Y yo agradecería, diputada, si me lo permites, como bien lo comentas, me tengo que retirar a otro foro, que me puedan hacer llegar las preguntas y con todo gusto yo las contestaré de manera personal. Espléndido. Pues así lo hacemos, querida Ingrid. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por todo lo que nos falta por hacer juntas como colectivo. Déjenme enseguida entonces presentarles a Olga María Esquivel Hernández. Como ya les platiqué, ella es la titular del CIPINA, del sistema, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Protección de Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro estado. Y ella es originaria de Sinacantepec, de esta zona metropolitana del Valle de Toluca, Estado de México. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Participa activamente en acciones de servicio a la comunidad, cuidado del medio ambiente y empoderamiento de la mujer en la política. Ha colaborado en el gobierno del Estado de México, fue presidenta del DIF municipal de Sinacantepec. Yo creo que esa es una labor que sin duda marca, Olga. Yo tuve la oportunidad de trabajar algunos meses en el DIF estatal hace muchos años y de verdad que no solamente hay que tener vocación, sino una gran fortaleza emocional, porque al DIF llega la gente que ya no tiene más ventanas, más puertas que tocar. Te felicito por esa experiencia. También ha sido diputada federal por el Distrito 40 en la pasada 63 legislatura. Bienvenida, Olga, nuevamente, y te cedemos el uso de la palabra. Gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy a través de las redes, a través de la tecnología. Muchas gracias, diputada Ana Lilia, por invitarme a participar en este foro en el que sumamos, por supuesto, el trabajo, la experiencia, pero también traemos aquí las voces de quienes en la calle y a través de, a lo mejor de los mensajes de teléfono nos pueden compartir su sentir y su experiencia en la comunidad, en el hogar principalmente, que es en el lugar donde se genera el mayor número de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y lamentablemente, hoy que estamos en una situación de confinamiento, niñas, niños y adolescentes se ven pues atrapados en esta situación de no poder hacer una denuncia porque siguen atados a sus agresores. Y tristemente los agresores pueden ser la misma mamá, el papá, los tíos, los primos, hermanos mayores, vecinos. Y entonces hay mucho que hacer. Y sobre todo quisiera yo decirles a quienes nos están viendo en las redes sociales que el lugar adecuado para en el que podemos denunciar
cualquier situación de vulneración o violación a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es la Procuraduría de Protección. La Procuraduría de Protección se encuentra en el ámbito federal, en el ámbito estatal y en los municipios, adscrita a los DIF, por lo cual es sumamente importante, como lo mencionaba la diputada Shemelensky, el que las Procuradurías de Protección brinden atención oportuna e integral a la población de sus municipios y que en esta contingencia puedan estar abiertas el mayor tiempo posible, puedan incluso brindar atención vía telefónica o vía remota y que también estén disponibles para poder atender a niñas, niños y adolescentes en situaciones de emergencia. Bueno, tenemos una presentación en pantalla y quisiera explicarles rápidamente que la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, el CIPINA es un sistema de protección integral también a nivel federal, a nivel estatal y en los municipios también hay un CIPINA. Es el órgano colegiado en el que las distintas instancias del ámbito estatal, federal y municipal participan y colaboran para generar acciones puntuales de atención a niñas, niños y adolescentes. Por favor, si avanzamos una diapositiva. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos distintas comisiones estatales que sesionan de manera periódica y a través de las cuales tratamos distintos asuntos, vamos dando seguimiento a las acciones que ejecutan todas las instancias del gobierno del Estado, así como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos autónomos. Entonces, tratamos de atender a través de estos comités, comisiones y grupos las políticas públicas enfocadas a niñez y adolescencia mexiquense. Como ustedes pueden ver en pantalla, estas son algunas de las evidencias que tenemos del trabajo. Y, por ejemplo, en esta etapa de confinamiento, quisiera decirles que las instancias han puesto mucho de sí para poder continuar con acciones de salud, incluso de seguridad, de poder seguir utilizando las herramientas de la comunicación para poder llegar a la población en lo general, pero también en especial a niñas, niños y adolescentes para que estén enterados. Se ha logrado la sanitización de espacios, el perifoneo es exclusivo, incluso a través de los municipios, para que niñas, niños y adolescentes puedan identificar situaciones de violencia en el hogar y sepan a dónde denunciarlo. Que también las niñas y los niños sepan que hay que quedarse en casa, que no podemos salir a la calle para prevenir contagios. Hay campañas multimedia para mejorar la convivencia familiar. Por ejemplo, pues también se está promoviendo el uso de los teléfonos de emergencia como una herramienta para la denuncia. Pues bueno, y creo que también es importante resaltar que el trabajo que hacemos desde la Secretaría Ejecutiva es de coordinación de todas estas instancias del ámbito estatal para que cada una de las instancias encargadas de realizar las acciones a favor de niñas, niños y adolescentes lo realicen en tiempo y forma. Que el gobierno tenga esta visión con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes y que no sigamos viendo a esta población como una población que depende únicamente de su papá, de su mamá y de sus cuidadores, sino que es asunto de todos y es asunto de todas el poder brindarle mejores condiciones de vida y oportunidades a niñas, niños y adolescentes mexiquenses, aun y cuando no sean parte de nuestro núcleo familiar. Es decir, ¿cómo puede participar la sociedad? Si las personas estamos viendo que mi vecina o mi vecino golpean a sus hijos, los amarran, los dejan expuestos al sol como castigo, los golpean, los queman, les dan latigazos, escuchamos que gritan de manera constante o en algún horario de manera reiterada y repetitiva, es tarea de uno o de una como ciudadano o ciudadana hacer la denuncia pertinente ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y de esta manera estamos contribuyendo a que estos delitos y estas acciones de maltrato o de omisión de cuidados, de abandono, sean atendidos por la autoridad competente y que no nos quedemos con la intención de querer hacer algo para ayudar a la niñez, pero no movernos y no hacer nada.
Hay mecanismos incluso que son anónimos para poder hacer estas denuncias y que bien vale la pena poner nuestro granito de arena cuando estamos dándonos cuenta que hay una situación de violencia contra niñas y niños y que puede ser nuestra responsabilidad y que en nosotros queda ese compromiso de denunciarlo y no quedarnos con esa información y seguir viendo sufrir a niñas, niños y adolescentes desde su casa. También es bien importante que visibilicemos a niñas, niños y adolescentes como un tema importante en la agenda pública, un tema importante en la agenda política y sobre todo un tema relevante en los medios de comunicación. Que ya no les digamos que son más chiquitos que los adultos, que no les digamos que valen menos, y si no lo decimos con palabras, que tampoco se los demos a entender en los hechos. Niñas, niños y adolescentes valen lo mismo que cualquier persona adulta. Niñas, niños y adolescentes merecen un trato igualitario, sin discriminación y sobre todo con ese empoderamiento que se les puede otorgar conforme a su autonomía progresiva. Niñas y niños, por supuesto, desde el nacimiento a lo mejor no pueden expresarse con palabras, pero sí pueden expresar lo que sienten, lo que necesitan a través de otras herramientas. Y que conforme van creciendo y se van desarrollando, van generando esta autonomía progresiva que más adelante les permite ya poder dejar muy en claro qué es lo que quieren, lo que necesitan de su familia, lo que desean que las autoridades hagan por ellas y por ellos y que se les tome en cuenta que las niñas y los niños no son un adorno. Las niñas y los niños tienen derecho a la participación. Niñas y niños necesitan saber que cuentan con el gobierno como aliado y necesitan saber que no están solos en la lucha contra la violencia. Que si bien hay muchas problemáticas que debemos de ir atacando de manera cotidiana, es una responsabilidad de las instancias competentes poner mucha atención en las grandes problemáticas que vemos día con día en la escuela, en la comunidad, en el hogar. Y no solo hablamos de la violencia de género. Muchas veces se piensa que, y es real también, que si una mujer está viviendo violencia dentro del hogar, sus hijas y sus hijos también la viven con ella. Pero también hay otros casos en los que también los niños y las niñas, si bien no son un sujeto directo de la violencia del padre o de otro hombre, sí son personas que están viendo cómo se ejerce la violencia contra una persona y más tarde la puedan replicar o incluso puedan iniciar en el consumo de sustancias tóxicas o puedan comenzar a realizar acciones delictivas, puedan hacer bullying en la escuela y puedan comenzar a explorar otros espacios, otras actividades que no son del todo positivas para una sociedad que conviva de manera armónica y en paz. Entonces, bueno, pues los problemas de niñas, niños y adolescentes son muchos. Yo quisiera a lo mejor enumerar algunos de ellos y que esto nos dé una idea y un panorama de cómo cada uno como integrante de la sociedad podemos hacer la gran diferencia si decidimos visualizar estas problemáticas y hacer lo que corresponda desde nuestro ámbito de competencia. Tenemos la trata en modalidad de prostitución, turismo y explotación sexual, la incorporación de niñas, niños y adolescentes a redes del crimen organizado, venta de órganos, adopciones ilegales, abuso sexual, violencia de género, embarazo infantil y embarazo adolescente, suicidio, niñas y niños con madres en reclusión, trabajo infantil. Por aquí veía yo un comentario que decía que cómo le podemos hacer si hay niñas y niños en las calles, en los semáforos, trabajando, vendiendo o haciendo malabares. Víctimas del crimen, migrantes, adolescentes en conflicto con la ley. A veces no le prestamos atención a las niñas y a los niños en su primera infancia. A veces hay deserción escolar y difícilmente se atiende a la población en esta situación. Hay abandono, hay maltrato, hay delitos cibernéticos. Y entonces es ahí donde cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia si denunciamos,
en el momento en el que estamos viendo una situación así y no quedarnos callados. El teléfono de denuncia, se los comparto, en pantalla estamos viendo los teléfonos de CIPINA, pero en CIPINA no recibimos quejas ni denuncias. Como les decía al principio, se reciben en las Procuradurías de Protección, sea del Estado, de los municipios o de la Federación. Y bueno, cerraría invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales de la Secretaría Ejecutiva como cepina@edomex.gov.mx, Facebook y Twitter, Cipina Edomex, donde estamos a sus órdenes y donde tenemos disponible campañas digitales en las que generamos conciencia respecto a las grandes problemáticas que afectan a niñas, niños y adolescentes en el Estado de México, trabajando, por supuesto, de manera coordinada con todas las instancias estatales. Muchas gracias. Gracias, querida Olga. Siempre es muy importante saber qué puertas podemos tocar. Y yo la verdad que quiero reconocer el trabajo que se hace en este sentido en el gobierno del Estado. Siempre que me toca y tristemente o afortunadamente me toca a veces ser un canal de gestión, siempre encuentro puertas abiertas y una enorme disposición de servidores públicos que tienen un compromiso con la niñez y con las mujeres también víctimas de violencia, que esa es otra Claro que sí. en esta cuarentena. Gracias. Bueno, ahora, qué gran oportunidad. Fíjense que a mí me gusta mucho que también podamos contar en estos espacios con la presencia de especialistas, porque en un escenario de desempleo como el que estamos viviendo, en medio de una situación nacional que el año pasado no tuvimos crecimiento económico, que se prevé un decrecimiento económico muy severo, a veces los problemas en familia se viven sin la guía de un especialista. Y gracias, Nayeli, por el regalo que nos brindas, porque Nayeli es psicóloga y la verdad, pues muchas dudas, muchas inquietudes que a veces uno tiene como mamá. Yo tengo aquí preparada la pluma y el papel porque siempre vale la pena, uno se hace muchas preguntas y ahorita la crisis económica y la imposibilidad de salir, pues hace muy difícil que tengamos acceso a un especialista. Entonces, muchas gracias, Nayeli, por estar con nosotros. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Psicología de la Salud por la Universidad de Ixtlahuaca, cuenta con una especialidad en Derechos Humanos y con una certificación internacional para formadores de paz. Ha cursado también distintos diplomados sobre salud mental en niños y adolescentes, sobre equidad de género y violencia, ciudadanía y participación política, entre otros. Se ha desempeñado como perito federal en materia de psicología, perito externo del Poder Judicial del Estado de México, psicoterapeuta individual y de parejas y como docente en diversas universidades del país. Gracias, Nayeli, te cedo el uso de la palabra, no sin antes recordarles que tenemos el chat, que también estamos pendientes de Facebook, para que al final de tu intervención podamos abrir un espacio para que ustedes puedan tomar nota de estas inquietudes que tienen quienes nos hacen favor de vernos y poderles dar respuesta en un siguiente momento. Muchas gracias, Nayeli, muy bienvenida. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes a todas y todos. Es para mí un gusto haber recibido esta invitación y agradezco el acompañamiento que nos hace el público general en esta importante actividad que estamos desarrollando y que derivado de la reflexión y el análisis de las panelistas que me antecedieron sobre el tema de violencia en niñas, niños y adolescentes, para mí es un gusto cerrar este foro virtual dando voz a una situación que es inherente en el acceso a la justicia en nuestras niñas, en nuestros niños y adolescentes. Yo pretendo que con mi participación podamos tener conciencia sobre la importancia del tema de la revictimización infantil, que entre el Estado, entre los especialistas que prestamos nuestros servicios en pro de la niñez y entre los padres, madres y cuidadores de la infancia, podamos tener y podamos encaminar nuestras acciones para evitar posiblemente la revictimización y por ende sus consecuencias.
quiero dividir mi participación en 3 temas. El primero de ellos es necesario que podamos comprender, que podamos visibilizar lo que es la revictimización infantil. La revictimización, para iniciar, no es un tema que sea específico de la infancia. La revictimización la podemos vivir todas y todos en ese camino de buscar la procuración de justicia. Sin embargo, bueno, este tema lo vamos a dirigir especialmente a los niños, a las niñas y adolescentes, puesto que son una población vulnerable. Entendemos como revictimización infantil todas esas acciones que el niño se encuentra durante el caminar de la procuración de justicia. Generalmente se le atribuye al Estado como aquel que pueda generar la revictimización infantil y que trae como consecuencia el agravar el estado emocional del niño, de la niña o del adolescente después de haber vivido una primera victimización, que puede ser, bueno, un delito, por ejemplo. Entonces, una niña que ha vivido, no sé, maltrato familiar o un abuso sexual y que en el marco de sus derechos pide la impartición de justicia, bueno, pues tiene que atravesar toda una serie de procedimientos administrativos que nuestras instituciones nos señalan que debemos de cumplir para poder llegar a nuestro cometido. En este camino podemos tener una serie de acciones que van a entorpecer la recuperación del menor. Y sabemos que muchas veces, no siempre, se llega a una procuración de justicia expedita y que muchas veces no logramos que el presunto agresor pueda pagar este delito que cometió. Entonces, vamos a ver si nos podemos regresar a la primera diapositiva, por favor. Vamos a ver que la revictimización infantil conlleva una serie de acciones y que voluntaria e involuntariamente muchas veces podemos cometer los servidores públicos principalmente, también los familiares más cercanos al entorno del menor y que dan como consecuencia una revictimización. Entre ellos podemos encontrar la multiplicidad de entrevistas y exámenes periciales. El niño es sometido a una serie de entrevistas en diferentes instituciones en los que es obligado a contar una y otra vez la situación que vivió. Es sometido y muchas veces estos exámenes periciales se repiten de una institución a otra. Esto da como consecuencia que el niño crea que no es creído con lo que dijo una vez. Si el niño cree que te lo tiene que contar una y otra vez, el niño va asumiendo que no ha sido convincente o que pueden dudar de lo que él está diciendo. Tenemos que recordar que la psique del niño, el mundo infantil, es muy diferente al mundo del adulto. Ellos, por la madurez que han alcanzado de acuerdo a la edad, tienen cierto nivel para comprender la situación. Entonces, muchas veces el que el niño se ha sometido a una entrevista y lo llevamos a otra institución y es otra entrevista y sucesivamente, esto es una revictimización y va generando esta consecuencia del niño. Podemos encontrar que una vez que está rindiendo su entrevista, que le están tomando su declaración como comúnmente lo conocemos, el servidor público abusa de tecnicismos. En ese argot en el que cotidianamente se desenvuelve el servidor público, pues no lo aterriza al mundo de la psique del menor. Luego entonces el niño resulta confundido, no entiende lo que está pasando a su alrededor, no llega a comprender, no llega a poder digerir toda esta información aunado a un evento delictivo que sabemos que acaba de vivir, ¿no?
Asimismo, no se cuenta con el material adecuado para poder obtener su entrevista. La mayoría de los servidores públicos o de los que están en trabajo constante con el menor creen o creemos que solo a través de un lenguaje verbal el niño se comunica. Y bueno, pues esto es erróneo porque de acuerdo a la edad del menor, el niño tiene múltiples formas de comunicar los hechos que ha vivido. Y el servidor público entiende o da por añadidura que solo verbalmente el niño se va a poder comunicar. Cuando el niño se puede comunicar por medio de dibujos, por medio de un juego, por medio de otras estrategias para que dan seguridad al niño, que forman parte de la psique del menor para poderse comunicar con los demás y que en el momento de rendir una entrevista pueden dar mucho mayor información. También encontramos como un acto de revictimización los horarios en los que los niños son citados. Generalmente en el mundo laboral es de un horario a tal horario y el niño es sustraído de sus actividades cotidianas como es ir a la escuela, pues estar con sus compañeritos o tener alguna otra actividad alterna. Es sustraído de estas actividades para participar cuando es requerido, ¿no? Entonces, esto es una forma muy sutil que a veces hacemos de manera cotidiana, pero que no sabemos que al niño le genera una serie de consecuencias también. Algo muy importante es la infraestructura, los espacios para las entrevistas. Todos estos espacios son elaborados o fueron creados para un ambiente del mundo adulto. El formalismo con el que nos dirigimos en estos espacios, en estas instituciones, el ambiente que se da, la seriedad en la que vivimos, todo esto que está alejado de una realidad del niño, de una cotidianidad del niño, esto también va generando en el menor, bueno, pues ciertos estragos que a mediano y a largo plazo van obstaculizando su pronta recuperación. Y un último aspecto importante que podemos considerar como un acto de revictimización es que las y los servidores públicos en la mayoría de los casos no están capacitados sobre la psique infantil. Reconozco la especialización en su tema y la continua capacitación que tienen para actualizarse, pero rara vez estos servidores y servidoras públicos tienen conocimiento de cómo se maneja el mundo de un niño. Y muchas veces también podemos ver la poca empatía que puede haber del adulto hacia el niño. En mi experiencia como perito en psicología infantil, en donde me han solicitado como acompañante especialista de un menor, me he podido dar cuenta de un sinnúmero de errores que cometemos voluntaria e involuntariamente al momento de poder entrevistar a un menor y que éste ejerza sus derechos. Luego entonces, pues el camino ha sido largo. En el Estado de México, que es donde generalmente yo me desenvuelvo profesionalmente, el Estado de México, preocupado y ocupado y sumándose a los mecanismos internacionales y nacionales de protección a la infancia, se ha preocupado por desarrollar diferentes alternativas que promuevan la protección de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes que pisan espacios de procuración de justicia. Son algunos, el camino ha ido avanzando, si comparamos de 5 años atrás al día de hoy. Creo en mi experiencia que sí hemos tenido grandes avances para procurar el bienestar y la pronta recuperación del niño. Entre ellos voy a dividirlo en 3. Las actividades de atención y prevención. Por ejemplo, hay instituciones que ofrecen cursos especializados para padres que se han separado.
¿no? Entonces, es muy común que los niños vivan ciertas consecuencias ante el divorcio y la separación de sus padres. Hay instituciones que ofrecen cursos especializados en habilidades parentales para evitar la revictimización del niño. Hay manuales que se le ofrecen al niño muy didácticos, en los que el niño, antes de participar en ambientes jurídicos, ya tiene un acercamiento previo de lo que va a suceder. Son manuales que se pueden descargar, son muy lúdicos, en donde el niño sabe a quién va a conocer, qué es lo que puede decir, por qué es importante su participación. Y esto ayuda a que su ansiedad, que posiblemente va a experimentar, la angustia que puede experimentar, el miedo, pueda disminuir, y entonces el niño pueda tener mayores habilidades para participar y poder ejercer este derecho del que tanto, bueno, pues hemos estado hablando en este foro. Hay una asociación civil que es Antenas por Nuestros Niños. Esta asociación civil se ha encaminado en elaborar estrategias muy didácticas y virtuales para que no sea un adulto el que directamente con el niño pueda obtener información, sino a través de estrategias digitales el niño puede interactuar de una manera mucho más fluida, mucho más rápida, con quien lo está entrevistando, y poder brindar una información. También es de reconocer la capacitación que están teniendo juezas y jueces que trabajan directamente con los niños a través de cursos, especialidades de diferentes instituciones nacionales e internacionales. Por último, hablando de los avances que hemos tenido en el Estado de México, podemos ver que la infraestructura se ha ido modificando. Esto quiere decir que en esta preocupación de atención a los niños, niñas y adolescentes, se han implementado salas especiales para la escucha del menor. Quiere decir que estas salas cuentan con características muy particulares, dirigidas para que en el ambiente del menor, muy conocidas para el ambiente del menor, y donde él pueda desenvolverse con mayor soltura, se pueda sentir con mayor seguridad, y por ende su participación pueda ser mucho más amplia y no entorpezca el restablecimiento emocional. Y por último, y no menos importante, es la participación de los cuidadores. Generalmente, hablando de la revictimización infantil, se le ha dejado mucho la responsabilidad al Estado y a través de sus instituciones, y se les ha adjudicado a ellos la revictimización. Sin embargo, en mi experiencia y a través de mi capacitación, he descubierto que los padres, los tutores o los cuidadores juegan un importante papel para evitar una posible revictimización. Al consultorio llegan niños porque los manda su papá y nunca saben por qué fueron. No saben qué es lo que les espera en su participación en su entrevista ante un juez o ante el Ministerio Público. Desde ahí me doy cuenta que el papá no se involucra de manera directa en este proceso con su hijo. Muchas veces porque no sabe qué hacer, porque no sabe cómo hacerlo. Y yo, como sugerencia para todos los padres que nos están escuchando a través de este foro, sugiero lo siguiente: darle confianza y seguridad al menor, diciéndole que él no es responsable de lo que ha vivido y que es responsabilidad del adulto cuidarlo, protegerlo y hacer que se valgan sus derechos. Evitar comentarios que culpabilicen al niño, niña o adolescente de lo sucedido. O a veces no son los comentarios, sino a veces son ciertas acciones que el niño, en su mundo egocéntrico, que es muy natural por su desarrollo, se adjudica que él ha sido el culpable de lo que sucedió. Y más si se trata de un agresor muy cercano a él, como puede ser su papá o alguien de igual cercanía y afectividad. Explicar previamente el motivo de su participación, que el niño sepa por voz de sus cuidadores o de sus padres que
qué es lo que va a hacer y por qué es importante su participación. No manipular al menor para que exprese tal o cual cosa. Es muy común, hablando de divorcios o de violencia familiar, es muy común que haya cierta manipulación y el niño en esta ambivalencia emocional, porque quiere a ambos padres, se encuentra en un conflicto y bueno, esto entorpece también su recuperación. Es importante reconocer las emociones que experimenta el menor, antes, durante y después de su participación. No basta con decirle todo va a estar bien o no llores, tú eres valiente. Creo que eso es algo muy común que hacemos, pero con eso minimizamos que se vale estar tristes, que se vale estar angustiados, que se vale tener miedo. Y cuando lo reconocemos, el niño puede tener más habilidades de expresarlo y de superarlo. Por último, y no menos importante, solicitar el acompañamiento profesional o la asesoría especializada de los expertos en psicología, en trabajo social, aquel que se dedique y que sea especializado en el mundo infantil y que además cuente con la experiencia en la procuración de justicia, lo que ayudará a poder disminuir los efectos de la revictimización infantil. Yo creo que el camino es muy largo, pero estos puntos son importantes, son básicos, con los cuales yo doy voz a esta situación y agradezco el tiempo que se me ha otorgado. Muchísimas gracias, Nayeli. Mucho que hacer en el acceso a la justicia para atender estos casos. Y bueno, yo sin más quiero cederle nuevamente el uso de la palabra a Olga. Nos han llegado muchísimas preguntas, estamos compartiendo los teléfonos a los que se pueden, los que se puede denunciar o pedir ayuda. Y yo haría una reflexión nada más. Necesitamos también reflexionar la vida que queremos para nuestros hijos y reflexionar lo que hacemos como padres y madres o tutores, porque son vidas que se están formando y lo que hacemos hoy los va a marcar y va, lamentablemente muchas veces, o son círculos virtuosos o son círculos viciosos, y eso es lo que tenemos que evitar. Olga, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, diputada. Pues sí, tenemos muchísimas preguntas, en especial, pues nos preguntan que a dónde pueden denunciar casos, por ejemplo, cuando se suscitan las situaciones en la escuela, en el ámbito escolar. Entonces, bueno, el lugar adecuado para que lo puedan denunciar, si es que lo descubre el docente o algún administrativo, es a través del CONVIVE, que es el Consejo para la Convivencia Escolar en el Estado de México, a través de su línea 800-01-64-667. 800-01-64-667. Y bueno, pues también tenemos otras preguntas muy distintas sobre distintas problemáticas en cuestión de divorcios, de padres, de las visitas, del aislamiento, en donde hay violencia, donde hay revanchas, donde hay venganzas. Y entonces, bueno, la invitación a todas las personas que nos están viendo en las redes sociales es que puedan acudir ante la autoridad competente, y para el caso de niñas, niños y adolescentes es la Procuraduría de Protección, principalmente del Estado de México, y también lo pueden hacer a través de las Procuradurías de Protección de sus municipios. Las procuradurías se encuentran en el DIF municipal, dependiendo del municipio al que ustedes pertenezcan. Y bueno, pues también, por ejemplo, teníamos otra pregunta que nos decía, ¿cómo pueden hacer las Procuradurías de Protección para brindar una atención oportuna? Bueno, pues aquí es cuestión del ámbito municipal, y tenemos que pugnar y pedir que los ayuntamientos, a través de sus cabildos, aprueben mayores presupuestos para que las Procuradurías de Protección puedan contar con el personal especializado, capacitado, incluso certificado, que pueda estar dando la batalla a la necesidad que se vive en la comunidad, para que puedan atender los casos de niñas, niños y adolescentes que se viven todos los días en las comunidades y que muchas veces por falta de recurso económico, por falta de personal, por falta a veces hasta de insumos, no se les atiende en tiempo y forma. Y algo que nos debe quedar muy claro es que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, valen lo mismo que vale cualquier otra persona,
y además de ello tienen derecho de prioridad. El derecho de prioridad significa que aun y cuando estén formados en una fila de 10 y sean el número 10, se les tiene que pasar a ser el número 1 y atenderlos en igualdad de condiciones como se atendería a cualquier otra persona sin discriminación. No vale que les digan, pásale hija, pásale hijo, pero siéntate en esta sillita para que no te vean afuera y te atiendo hasta que venga tu mamá, tu papá, un adulto, un abogado. Las autoridades tienen la responsabilidad de atender a niñas, niños y adolescentes aún sin representación, pero sí con derecho de prioridad. Y es algo que tenemos que exigir y que nos corresponde a todos y a todas como ciudadanos hacer valer la voz de las niñas, de los niños y de los adolescentes para que sean escuchados y sean atendidos en la manera en que lo merecen. Porque muchas veces los mismos adultos somos quienes discriminamos a los niños. Y también la frase que tenemos que erradicar de nuestra comunidad, de la sociedad, es la típica frase que dice, a mí nadie me va a decir cómo voy a educar a mis hijos. Porque en el momento que decimos eso, quiere decir que estamos cerrados a que la comunidad, el gobierno, las autoridades nos sugieran cómo criar de mejor manera a nuestras hijas y a nuestros hijos. Que vigilen, que no nos sobrepasemos, que no castiguemos de manera corporal algún mal comportamiento, sino que podamos estar realmente abiertos a que cualquier información valiosa para poder tener mejores herramientas y ser mejores padres, ser mejores madres, cuidar de mejor manera a nuestras niñas y nuestros niños y evitar accidentes, lo debemos de tomar con esa responsabilidad. Las niñas y los niños no son el futuro de México, son nuestro presente y son lo más valioso que tenemos, son nuestro tesoro. Y yo las invito y los invito a que le demos ese valor a la niñez y a la adolescencia mexiquense, que no los invisibilicemos, por el contrario, que les permitamos que puedan florecer, porque ya fueron una semilla sembrada y hoy es el momento de que les permitamos ser personas libres y sobre todo que participen en la sociedad, como participas tú, como participo yo y como participamos cualquier otra persona. Muchas gracias, querida Olga, absolutamente de acuerdo. Nayeli, por favor, tus comentarios finales. Muchas gracias, diputada. Estoy revisando las preguntas que nos está haciendo el público, lo cual me parece importante contestar de manera general. Los niños cuando viven alguna situación de violencia, indistintamente el tipo, van a presentar sintomatología. Quiere decir que van a presentar cambios en sus comportamientos habituales, en sus emociones, y los papás, que son pues obviamente los responsables, los maestros, que son los que están cotidianamente en contacto con ellos, van a ser testigo de estos cambios. Es muy importante platicarlo entre adultos, no abordarlo de una manera directa. Hay que tener una manera de abordarlo para que el niño, en vez de ser inhibido a hablar, pueda tener esa facilidad de expresarlo. Como lo dice la licenciada Olga, es importante, bueno, pues una vez que el niño o la niña o el adolescente haya mencionado qué hacer, y podemos recurrir a la instancia correspondiente. Pero de primera mano, las personas más cercanas a ellos, vamos a empezar a notar cambios en estos comportamientos. Es muy importante tenerlos muy presentes, poder hacer un trabajo colaborativo entre el maestro, el docente y poder recurrir a esta institución. Es nuestra responsabilidad, me uno a la voz de la licenciada Olga, es nuestra responsabilidad velar por esta población que finalmente es el resultado de los adultos de hoy son el resultado de esta infancia que tuvieron. Entonces, es nuestro deber poderles brindar todas las posibilidades para un crecimiento y un desarrollo óptimo en cada una de sus esferas. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ambas, gracias a todas las personas que se conectaron. Nos preguntan si estas exposiciones tan interesantes se pueden ver en algún lado. Sí, en Facebook Live las pueden consultar, ahí se quedan las veces que sea necesario, ningún esfuerzo suficiente para sacar adelante estas generaciones que efectivamente ya están ahí, son nuestro presente y son lo más valioso
que sin duda tenemos. No me quiero ir sin agradecerles a todas y a todos su presencia, sus preguntas muy pertinentes, muy inteligentes. Y quiero invitarles, la próxima semana tenemos 2 foros más. La verdad es que me felicitaba Ingrid, pero es un equipo de mujeres talentosas, creativas, entusiastas, comprometidas con todo lo que hacen, con una sociedad de la que todos somos parte y que todos necesitamos ver mejor. Vamos a tener a un hombre, pues somos 50 más 1, pues ya los vamos a empezar a incluir porque los necesitamos muchísimo. El próximo martes 26 de mayo nos vemos con el tema La democracia en tiempos de contingencia en América Latina. Es nuestro primer foro, digamos, internacional. Tendremos a 2 especialistas, mujeres, una académica de Brasil, otra de Argentina, la brasileña con muy buen español para quienes no hablamos portugués, y está como invitado estelar Pedro Zamudio, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, que nos va a dar mucho que tener. El viernes 29 de mayo a las 6 de la tarde también, bueno, pues un tema sumamente importante, las empresas después del COVID. Hoy la muerte no solo es de personas, sino también hay muerte de empresas, de negocios que son el sustento de muchísimas familias. ¿Qué hacer? ¿Cómo irnos preparando en este momento y en lo que viene? Tendremos también invitados de lujo. Y estos temas de violencia, la primera semana de junio retomamos el tema de la violencia contra las mujeres y vamos a arrancar un ciclo también muy importante la segunda semana de junio para la primera infancia. Todas las mamás que hoy se han conectado, maestras, es muy importante los primeros años de vida, ¿qué tenemos que hacer? Hoy hay pequeñitos pues, que llevan la mitad de su vida en confinamiento y creo que hay muchas preguntas y sobre todo queremos traer a este espacio muchas respuestas para todas estas familias que tienen pequeños y que pues, no están pudiendo ir a recibir educación inicial. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, que tengan muy buena noche lo que resta de este día. Gracias Nayeli, gracias Olga, gracias a Ingrid y bueno, pues estaremos haciendo llegar como Ingrid nos pidió sus preguntas y nos estaremos viendo la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bye. Gracias a Laura Hernández, que no se ve, pero siempre se siente. Gracias, Laurita.